¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a mi primer curso en DVD, el cual espero sea de su agrado. A través de los siguientes módulos aprenderemos desde los pasos básicos para iniciar en la capoeira hasta movimientos de un nivel más avanzado, al igual que algunas rutinas de entrenamiento. Así es que si ya estás listo, vamos a comenzar con nuestro primer módulo. En esta primera etapa vamos a aprender los movimientos más básicos para poder desarrollar la capoeira y lo dividiremos en tres categorías: movimientos defensivos, movimientos de ataque y desplazamientos. Y al final realizaremos una pequeña evaluación donde intentaremos usar los movimientos que hemos aprendido. En la capoeira todos los movimientos que nosotros podamos realizar surgen a partir de una base llamada ginga, y el cual es un movimiento de atrás hacia el frente y de izquierda a derecha. Y para poder realizarla tenemos que aprender primero dos posturas básicas. La primera se conoce como cadeirinha, cadeira o paralela. Simplemente es separar las piernas con los dedos apuntando en diagonal hacia afuera, bajar un poco la cadera y mi torso inclinarlo ligeramente hacia el frente. Piernas separadas pasando la línea de los hombros, bajo mi cadera y mi torso inclinado hacia el frente, intentando proyectar mis hombros hacia atrás. A partir de esa base vamos a trabajar también nuestra defensa. En este caso vamos a pasar un brazo por el frente, intentando con el pulgar tocar el hombro contrario, la palma de la mano cerca de nuestro oído y el codo cerca de nuestra barbilla. El otro brazo nos va a servir simplemente de equilibrio y lo vamos a mantener de forma lateral. Y a partir de esta base podemos trabajar el cambio de guardias, que más adelante nos va a ser muy útil. Nuestra segunda postura es muy sencilla. Simplemente estando de pie voy a dar un paso hacia atrás, y si atrás llevé la pierna derecha, el brazo derecho va a ser mi defensa, el otro brazo se mantiene lateral. Ahora, a partir de esta postura vamos a abrir en postura de cadeirinha y vamos a realizar exactamente lo mismo, solo que al otro lado, y al mismo tiempo que proyecto la pierna hacia atrás realizo el cambio de los brazos. Una vez más. Y ahora voy a realizar este mismo movimiento, solo que cada vez un poco más fluido y quitando las pausas entre una postura y otra. Recuerda que este es nuestro movimiento más importante, ya que a través de él es que surgen todos los demás. Ahora vamos a comenzar con nuestros movimientos defensivos. El primer movimiento se le conoce como molejo y simplemente es un movimiento de balanceo de izquierda a derecha, para el cual voy a iniciar en la postura de cadera, y lo único que vamos a hacer es proyectar nuestro torso hacia una de las dos piernas, intentando bajar el pecho. Si voy hacia el lado izquierdo, mi defensa será con el brazo derecho, y el otro brazo, en lugar de mantenerse lateral, lo pasaré al frente. Ahora desde aquí voy a hacer una proyección hacia la otra pierna, utilizando los dos brazos, y al llegar al otro lado cambiaré mi defensa para regresar. Este movimiento es muy similar al anterior, solo que no vamos a realizar ese balanceo. Simplemente vamos a llegar a la postura de manera más directa. Llevaré mi pecho hacia la pierna, marcaré mi defensa y en lugar de mantener el brazo al frente, lo proyectaré hacia atrás. De aquí puedo regresar y al otro lado hacer el mismo movimiento. Para este movimiento no vamos a usar la base de la cadeirinha, y sí la base de la ginga, que es con la pierna hacia atrás. En esta misma postura lo único que vamos a hacer es flexionar más la pierna que tenemos al frente, para que de esta forma mi cadera vaya hacia abajo, mantengo mi defensa y el brazo se va a apoyar al piso. De esta manera me puedo levantar y al otro lado realizo lo mismo. En esta postura es importante que bajemos un poco más nuestro codo para que no impida la visibilidad de los movimientos. A partir de la misma base de la ginga, lo único que vamos a hacer es un cambio en los brazos, pero voy a acompañar con mi torso y con mi cadera ese movimiento, y solamente voy a mantener mi mirada hacia el frente. Una vez que llegue a esta postura,
voy a bajar un poco más mi cadera y voy a proyectar mi torso hacia la pierna de atrás, de esta forma. De aquí regresaré los brazos junto con mi cadera y mi torso. Del otro lado lo mismo. Hago una ginga, giro brazos, torso y cadera y bajo hacia atrás. Y regreso. Este movimiento va a surgir a partir de la misma base de la cadera o paralela, y lo único que vamos a hacer es girar nuestros brazos y nuestro torso. Si yo giro hacia el lado derecho es porque el brazo derecho lo voy a llevar al piso. Observa, una vez que ya giré, voy a bajar mi peso y mi cadera sobre la pierna que tengo atrás, y el brazo voy a intentar llevarlo hacia el piso, de esta manera. El otro brazo va a ser mi defensa y la pierna que me queda al frente voy a mantenerla semiflexionada. De este mismo movimiento existen otras dos variantes, uno que sería realizarlo de frente o también de espalda, y sería de la siguiente manera. A partir de la base de la ginga simplemente voy a bajar mi peso sobre la pierna que tengo atrás y el brazo que tengo lateral va hacia el piso. Es muy importante que mi pecho se proyecte ligeramente hacia el frente. Y hacia atrás sería de la siguiente forma. Voy a girar de igual forma hasta llevar mi torso hacia atrás y voy a intentar mirar por debajo de mi brazo que va a ser la defensa, de esta manera. Y regreso exactamente igual. Ahora estas tres variaciones haciéndolos con ginga. Y listo, con eso ya tenemos nuestras defensas básicas. Ahora vamos con las patadas. Para nuestra primera patada iniciaremos en la base de la ginga con una pierna hacia atrás. Y lo único que vamos a hacer es una elevación, manteniendo la pierna extendida. Y al momento que proyecto la pierna hacia arriba, los brazos van a cambiar para de esta forma darle una mayor potencia. Ahora en un solo tiempo. Y vamos a realizarlo alternado con la ginga. Esta patada es muy similar a la anterior, solo que en lugar de concentrarnos en la altura, vamos a realizar una proyección hacia el frente con toda la planta del pie. Primero iniciaremos levantando la rodilla con la pierna flexionada y a partir de esta postura voy a empujar con toda la planta del pie hacia el frente y al mismo tiempo voy a realizar el cambio de los brazos y proyectar ligeramente mi torso hacia atrás. Un poco más fluido. Ahora del otro lado. Para esta patada vamos a iniciar en la misma base de la ginga y vamos a levantar la rodilla intentando que nuestros dedos se mantengan apuntando hacia abajo, y a partir de aquí vamos a realizar una rotación con la pierna que tenemos de apoyo para mantenernos lateral. Y en este momento simplemente vamos a extender la pierna y vamos a regresar de la misma forma. Ahora un poco más fluido. Y lo mismo del otro lado. Esta patada es una combinación de las dos anteriores, ya que aunque es una patada lateral, buscamos hacer una proyección hacia el frente. Vamos a subir de igual forma la rodilla hacia el frente. En este momento giraré mi cadera y una vez que ya quedamos lateral, voy a intentar empujar con toda la planta del pie hacia adelante y regresando de la misma forma. Del otro lado es exactamente lo mismo, un poco más fluido.
Esta no es una patada de altura, ya que su objetivo es atacar sobre esta zona. Ahora vamos a realizarlo con Ginga. Cuando pensamos en patadas circulares, solamente existen dos alternativas: realizar un círculo de afuera hacia el centro o del centro hacia afuera. Así que nuestro primer ejercicio es aprender primero esas dos rotaciones desde la base de la Ginga. De afuera hacia adentro se llama meia lua de frente y de dentro hacia afuera se llama queixada. Y son de esta forma. Del otro lado. Ahora vamos a realizar estas mismas dos patadas, pero por separado y dándole una proyección a partir de la Ginga. En lugar de patear con la pierna que tengo atrás, simplemente voy a dar un paso lateral y la otra pierna hace la proyección circular, regresando lateral y nuevamente a la Ginga. Un poco más fluido. Del otro lado es lo mismo. Y para la queixada vamos a hacer una proyección de los movimientos defensivos, que es el movimiento de quebrada. A partir de la base de la Ginga voy a girar mi torso hacia atrás y desde aquí proyectaré los brazos nuevamente hacia el frente, y al momento que hago esa proyección, la pierna de atrás va a dar un paso cruzando por detrás de la pierna que tenemos de apoyo. De aquí proyecto y giro mi torso, también un poco mi cadera, y al llegar a esta postura, la pierna que tenía al frente realiza el círculo hacia afuera. Y del otro lado es exactamente lo mismo. Giro, proyecto los brazos hacia el frente junto con la pierna y llegando aquí realizo la patada circular. Ahora un poco más fluido. Para esta patada es muy importante agregar una trayectoria y lo vamos a hacer con el siguiente círculo. Comenzando con las piernas separadas, voy a proyectar hacia el lado izquierdo, iniciando con la pierna derecha, y con dos pasos tengo que completar un círculo. Observa, 1 y 2. De regreso es lo mismo, 1 y 2. Si puedes hacer eso, felicidades, vas a poder aprender esta patada muy rápido. Vamos a dar el primer paso y vamos a detenernos. Una vez que di ese primer paso, mis piernas se van a detener, pero mi torso va a seguir girando hasta quedar nuevamente de frente. Es muy importante mantener la guardia. Y ahora la pierna que me quedó al frente voy a realizar el mismo círculo hacia afuera como en la queixada. Agrego una Ginga y al otro lado abro piernas, doy el primer paso, mis piernas se detienen, mi torso gira y a partir de aquí hago el círculo hacia afuera. Ahora un poco más fluido. Ahora esa misma proyección de los dos pasos, pero llevando mis brazos hacia el piso. Observa, cuando doy el primer paso, bajo los brazos y eso me ayuda a completar mi rotación. Hacia el otro lado lo mismo, doy el primer paso, bajo brazos y giro. Ahora vamos a agregar la patada. Al momento de que doy el primer paso, voy a bajar mi peso sobre esa pierna. Observa, doy el paso, proyecto mi cadera hacia esa pierna para que la otra se extienda. Mantengo los brazos en el piso y con la ayuda de los brazos voy a levantar la pierna para completar el círculo. Y ahora solamente es agregarle cada vez un poco más de potencia. Una Ginga, abro, cruzo, extiendo la pierna y proyecto hacia arriba. Ahora más fluido. Y listo, con eso ya tenemos nuestras primeras 8 patadas dentro de capoeira. Ahora vamos con los desplazamientos. Con la última patada aprendimos el siguiente desplazamiento: dar un paso, bajar los brazos y luego impulsarnos para completar un círculo. Este primer movimiento, llamado rolé, es muy parecido, solo que con la diferencia que antes de dar el paso tenemos que proyectar primero el brazo.
Una vez que proyecté el brazo, con eso estoy trazando mi trayectoria. Ahora sí puedo agregar los 2 pasos y la salida. Lo mismo del otro lado. Primero proyecto el brazo al piso, el otro brazo lo llevo sobre la misma línea lateral y doy el primer paso y me ayudo con los brazos para completar esa trayectoria. Ahora con Ginga. Si ya aprendimos el movimiento de rolé, ahora va a ser mucho más fácil comprender el siguiente, ya que en lugar de pasar por el frente, nuestra trayectoria será de espaldas. Y la mejor manera de hacerlo es apoyándonos con un brazo. Si yo voy hacia el lado izquierdo, utilizaré la pierna derecha para cruzarla por detrás y en ese momento el brazo derecho se apoya al piso, de esta forma. Mantengo mi defensa, ahora voy a realizar la trayectoria hacia atrás, mirando todo el tiempo hacia el frente, por debajo de mis piernas y hasta llegar al otro lado para salir en Ginga. Del otro lado lo mismo. Abro, cruzo la pierna por detrás, apoyo brazo al piso y hago la rotación. Un poco más fluido. Poco a poco con la práctica no va a ser necesario que apoyemos el brazo al piso. Simplemente hago la rotación. Este movimiento es muy parecido al rolé, solamente que vamos a agregar un pequeño salto. Inicio proyectando de la misma forma y cuando el segundo brazo va hacia el piso, la pierna extendida va a acompañar por el frente haciendo un círculo. Ahora, antes de que esa pierna complete la trayectoria, el pie que tengo de apoyo va a hacer un pequeño salto para caer al otro lado. Nuevamente lo mismo, proyecto brazos hacia el piso, la pierna acompaña y antes de que llegue al piso, salto. Ahora con Ginga un poco más fluido. Ahora solo es cuestión de práctica para que poco a poco esa pierna, en lugar de proyectarse hacia el frente, comencemos a lanzarla cada vez más hacia arriba, quedando de la siguiente forma. Y listo, con eso ya tenemos nuestro primer bloque de movimientos. Ahora, ¿qué te parece si ponemos a prueba todo lo que hemos aprendido hasta este punto? Sean todos bienvenidos a esta nuestra primera evaluación. Es muy normal que a lo largo de este DVD me vayan viendo que voy cambiando de escenarios, y eso es porque este DVD no se grabó en una sola sesión, sino que lo hemos ido armando por partes. El día de hoy es nuestro tercer día de grabación y hoy tenemos un grandioso set que es el Complejo 3 Centurias aquí en la ciudad de Aguascalientes, y el cual nos ayudará para esta parte, la primera evaluación del módulo de iniciantes. Si ya estás listo, vamos a comenzar. Y lo desarrollaremos a partir de 4 secuencias. Iniciando de la más básica y poco a poco agregando más movimientos. Para nuestra primera secuencia simplemente iniciaremos en la postura de paralela o cadeiriña y vamos a realizar 2 movimientos defensivos y un desplazamiento. Esta es una de las secuencias más usadas cuando vamos iniciando dentro de la capoeira y al mismo tiempo un desplazamiento para irnos moviendo alrededor de la roda. A partir de esta postura vamos a iniciar haciendo una esquiva de French, de esta forma. Ahora, a partir de esta postura vamos a hacer un cambio a negativa. Lo único que tenemos que hacer es recargar el peso sobre nuestro brazo para que nuestras piernas queden un poco más ligeras y podamos hacer este cambio. Ahora, la pierna de atrás se va a mantener semiflexionada y yo voy a mantener mi peso sobre la pierna que tengo al frente en este momento. Entonces quedaría así. Esta pierna da un pequeño paso hacia atrás y la otra pierna hacia el frente. Ya viste, estamos cambiando a una postura de negativa. Ok, vengo con este brazo, cambio hacia esta dirección y ahora voy a utilizar el otro brazo, el que tengo de defensa, para desplazarme hacia el lado donde tengo la pierna semiflexionada. En este caso, hacia mi lado derecho, haciendo un rolé. Y el primer paso lo voy a dar con la pierna que tengo flexionada. Entonces, proyecto el brazo hacia aquella dirección, la pierna del primer paso y completo mi trayectoria y nuevamente empiezo con lo mismo del otro lado. Esquiva de frente. Troca en negativa, cambio brazo y hago rolé. Ahora vamos a realizarlo un poco más fluido y agregando la Ginga. Esquiva, troca negativa, rolé. Ginga, esquiva, troca negativa, rolé.
Felicidades, ya tenemos nuestra primera secuencia. Ahora vamos con la segunda. Para esa segunda secuencia iniciaré de igual forma en la postura de esquiva de frente. Ahora, a partir de aquí voy a girar mi torso para marcar una postura de quebrada hacia atrás. Una vez que llegué a esta postura, voy a impulsar los brazos hacia el frente y al mismo tiempo la pierna que tengo atrás va a cruzar, ¿ok? Ya estoy en una postura para lanzar mi patada, en este caso sería una queixada del centro hacia afuera. Una vez que la pierna cae, vamos a aprovechar esa trayectoria para hacer el movimiento de pasaje. La pierna que cayó atrás va a seguir girando y voy a proyectar el brazo hacia el piso de esta forma. Y de aquí voy a hacer la trayectoria por abajo hasta salir al otro lado y nuevamente en ginga. Lo mismo del otro lado, esquiva, hacia atrás, quebrada, proyecto brazos y pierna hacia el frente, realizo la queixada. Una vez que caigo en la base, bajo el brazo y la pierna se cruza y giro por detrás. Ahora un poco más fluido. Esquiva, quebrada, queixada, pasaje, ginga. Esquiva, quebrada, queixada, pasaje, ginga. Y con eso ya tenemos nuestra primera secuencia de ataque-defensa. Ahora vamos con la siguiente. Vamos a iniciar en la base de la ginga y la pierna que tengo atrás va a dar un paso para marcar la postura de cadeirinha. Ahora la otra pierna va a realizar una meia lua de frente, solo que en lugar de regresar, vamos a aprovechar el impulso de esa patada para poder generar una segunda. Realizo meia lua de frente y cruzo lateral. Giro mi torso y ahora la pierna que me queda al frente va a realizar una ahmada para caer en la base. Una vez que estoy en esta postura vamos a agregar solamente un movimiento defensivo para hacer un cambio de dirección de mis patadas. Cayendo en la base, giro en postura de quebrada. Ahora a partir de aquí proyecto mis brazos, mi torso y mi pierna para marcar la queixada y caer nuevamente en la base. Una vez que caigo en la base, voy a aprovechar la potencia de la pierna para proyectar mis brazos hacia esa dirección y dar un paso y marcar una meia lua G con paso hasta terminar nuevamente en la base del otro lado. Ahora vamos del otro lado un poco más fluido. Doy un paso, meia lua de frente, ahmada, caigo en la base, quebrada, proyecto, hago una queixada, impulso con mis brazos y doy un paso y marco meia lua G con paso hasta la base. Ahora un poco más fluido y agregando la ginga. Ok, para esta última secuencia tuvimos que volver a cambiar de escenario, ya que del anterior había música y era un poco difícil grabar. En esta secuencia intentaremos utilizar todos los movimientos aprendidos en las secuencias anteriores. Iniciaré proyectando una meia lua de frente y una ahmada como en la última secuencia. Y una vez que caigo en la base vamos a agregar la misma queixada. Al caer en la base vamos a hacer una segunda queixada, pero en este momento vamos a agregar partes de la segunda secuencia. Hago la queixada. Y una vez que caigo en la base, voy a agregar pasaje, voy a girar, y al girar vamos a agregar una esquiva de frente, vamos a hacer una troque negativa, como en la primera secuencia, y terminamos con un rolé. Ahora hacia el otro lado, meia lua, ahmada, queixada 1, queixada 2, pasaje, giro, esquiva, troque negativa, rolé. Ahora un poco más fluido y con ginga. Espero que este primer módulo te sea de ayuda y recuerda que si quieres adquirir mi curso completo puedes hacerlo a través de este enlace que está apareciendo en tu pantalla. El curso se encuentra disponible tanto en español como con subtítulos en inglés, así que ya no hay pretextos para no entrenar. Y recuerda que al comprarlo estás apoyando este proyecto, así es que dale clic y nos vemos en los entrenamientos.